Hola amigos, bienvenidos nuevamente al Círculo Matemático Alfa Beta. Hoy les traemos integrales de superficie. En el video anterior, integrales de superficie, ejercicio número 1, se había dejado un ejercicio de práctica que es el que se va a resolver el día de hoy. Y el ejercicio de práctica decía lo siguiente: y evalúe la integral de superficie y de S. Esa es la superficie helicoidal con ecuación vectorial R con parámetros u, v es igual a, en la primera componente, u coseno de v, u seno de v, y por último en la tercera componente tenemos v. Repito, la superficie S se está generando mediante la función vectorial con parámetros u, v, de tal manera que la primera componente es u coseno de v, la segunda componente es u seno de v y la tercera componente es v. El parámetro u va de 0 a 1 y el parámetro v va de 0 a pi. Y la respuesta del efecto de esta función en cada cuadrito o en cada parche de la superficie S, la respuesta es igual a 2/3 que multiplica a 2 raíz de 2 menos 1. Bueno, entonces vamos a resolver ese ejercicio de práctica que se había dejado en el video anterior. Y para la solución de ese ejercicio de práctica, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la derivada de r respecto de u y la derivada de r respecto de b. Una gráfica de la superficie, o mejor dicho, la superficie se muestra aquí. Esa es la superficie generada por la función vectorial R con parámetros u, v. ¿Estamos de acuerdo? Lo que estoy encerrando en verde es la superficie generada. Bueno, entonces, al tener la visualización de la superficie, procedemos ahora a encontrar el vector, la derivada de R respecto de la primera componente y la derivada de la superficie con respecto a la segunda componente, en este caso R sub v. Bueno, entonces tenemos que RU es igual a coseno de v, seno de v, 0. Tú puedes pausar el video y cerciorarte de que realmente esos son los valores de R sub u. Los valores de R sub v, es decir, la derivada de la superficie respecto de la segunda componente, vienen dados por los valores menos u seno de v para la primera componente, u coseno de v para la segunda componente y 1 para la tercera componente. Bueno, entonces al tener los valores de R sub u y R sub v, procedemos ahora a escoger la orientación adecuada para el producto vectorial. Para esto, vamos a mantener fijo a v en 0 y vamos a dejar libre a u. Bueno, entonces vamos a tener R evaluado en, el valor de v va a ser fijo, va a ser 0, y u va a tomar el valor 0. Y eso nos genera el punto con coordenadas 0,0. Es decir, el punto que vamos a mostrar en verde fluorescente. O mejor mostrémoslo en amarillo, se mira, ahí está. Estamos en el origen, ¿estamos de acuerdo? Bueno, y ahora vamos a tener siempre el valor v fijo, 0. Pero ahora, como u está variando, vamos a dejar que u vaya hasta
1. ¿Estamos de acuerdo? Eso nos genera el punto con coordenadas 1,0,0. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, este sería el final, ¿va? Tenemos R00 y tenemos R1,0, ¿va? Entonces, el mantener fijo el valor de V y el dejar libre el valor de U me genera el vector negro que estoy encerrando en celeste. O sea que las variaciones de U van en este sentido. Vamos a ver. Las variaciones de V dejando las variaciones de U, perdón. Las variaciones de U variando y V fija generan que direcciones como el vector negro, ¿estamos de acuerdo? El vector negro que encerré. U variable y V fija generan vectores, direcciones como las del vector negro. Bueno, y ahora jóvenes, vamos a mantener a U fijo y vamos a dejar libre a V. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mantener a U fijo y vamos a dejar libre a V. Entonces, con 0, 0 tenemos el punto 0, 0, 0, es decir, estoy en el origen, ya lo habíamos mostrado, estoy en el origen, flecha amarilla que estamos marcando nuevamente, ¿sí? Estoy en el origen y ahora voy a mantener a la U fija, pero la V se va a mover hasta pi. Y entonces eso me genera el punto con coordenadas 0, 0, pi. Es decir, me genera este punto. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces la orientación de U fija, V libre, genera vectores como el vector verde fluorescente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, resumiendo, los recorridos de la V, son hacia arriba y los recorridos de la U son hacia los lados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esta línea que se mira acá se genera dejando la V fija y la U libre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por ejemplo, esta línea que estoy marcando en rojo tiene a la U fija y a la V libre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los valores variables de V van hacia arriba cuando la U está fija y los valores variables de U van acostados cuando la V está fija. ¿Estamos de acuerdo? Va. Y
esas acotaciones, ¿para qué nos interesan? Nos interesan para lo siguiente. Fíjense pues, esas acotaciones, ¿para qué nos interesan? Nos interesan para lo siguiente. Calculado, viendo cómo se desarrollan las trayectorias cuando uno de los parámetros está fijo y el otro es libre, entonces, lo que les decía, ya sabemos que las derivadas respecto de u siguen la dirección de las flechas negras, ¿estamos de acuerdo? Las derivadas respecto de u van a estar en un plano horizontal como esta flecha negra que señalé en verde, ¿sí? Y las derivadas respecto al segundo parámetro, es decir, con respecto a v, siguen las flechas verdes fluorescentes, es decir, la derivada de r respecto a b siguen direcciones hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es decir, como la flecha fluorescente original, ¿verdad? Bueno, y con esas acotaciones, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente, jóvenes. El producto vectorial adecuado para generar una orientación positiva del vector ds asociado a cada cuadrito de la rejilla en que se subdividió la superficie S, el producto vectorial adecuado es el que estoy encerrando en verde fluorescente para obtener o para generar una orientación positiva del vector ds. ¿Estamos de acuerdo? Procedemos ahora a hallar el vector ds. El vector ds, ¿ya?, se obtiene mediante el determinante que estoy subrayando en azul. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, para que lo tengan claro, el ds, esta fórmula que estoy subrayando en azul, me genera el vector con orientación positiva a cada para cada cuadrito en el que se ha subdividido la superficie que encerré en azul. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, esa fórmula que está abajo va a generar el vector de S para ese punto en azul que estoy marcando. Ahí vamos a tener un ds, ¿verdad? Y esa misma fórmula me va a servir para obtener el ds asociado a este otro punto que estoy marcando, a ese otro cuadrito que estoy marcando, ¿va? Y así sucesivamente, ¿estamos de acuerdo? La fórmula que está abajo me va a dar los ds asociados a todos los cuadritos de la rejilla. Esta fórmula que tengo doblemente subrayada en azul. Bueno, encontrado el vector de S para cada cuadrito en el que se subdividió la superficie, necesito ahora el tamaño de ese cuadrito, el tamaño de ese vector, que es el área asociada a cada cuadrito de la superficie. Y resulta que el tamaño de cada vector de área es igual a la raíz de 1 más su cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ahora sí ya puedo ver cuál es la interacción entre la superficie de cada cuadrito y la función que está actuando en cada uno de esos cuadritos, ¿verdad? Entonces, esto se logra mediante una doble integral o una integración sobre la superficie, ¿no? Entonces, ya sabemos que lo que está encerrado en verde, en azul,
es el área de cada cuadrito, y lo que estoy subrayando en azul es la acción que tiene la función sobre cada cuadrito. Bueno, y entonces debemos de desarrollar la doble integral, ¿verdad? Para calcular la doble integral que estoy subrayando en azul, vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir que t es igual a 1 más u cuadrado. Si yo derivo t respecto de u, voy a tener 2u. Y entonces, despejando, voy a tener que u de u es igual a dt medios. Entonces, con esa sustitución, 1 más u cuadrado pasa a ser t, ¿sí? Y el u de u pasa a ser 1/2 del diferencial de t. ¿Estamos de acuerdo? U de u pasa a ser 1/2 del diferencial de t. Y 1 más u cuadrado pasa a ser t. Entonces, tengo la integral que estoy señalando en verde, ¿sí? Tengo la doble integral que estoy señalando en verde, pero ahora la tengo en términos de t y de v. Ya no la tengo en términos de u y de v, ahora la tengo en términos de t y de v. Bueno, y ahora toca integrar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a integrar? ¿Qué va a suceder cuando integre respecto del diferencial de t? Vamos a tener lo que estoy encerrando en verde, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y recordemos que estos límites de integración 1 y 0 están en variable u. Entonces los voy a pasar a variable t. ¿Estamos de acuerdo? Cuando u vale 0, resulta que la t asociada es 1. Y cuando la u vale 1, la t asociada es 2. Entonces, mis límites de integración en variable t pasan a ser 1 en el límite inferior y 2 en el límite superior. Si yo hubiese querido seguir con los límites de integración en u, que estoy señalando ahorita en verde, si yo hubiera querido seguir con esos límites de integración en variable u, entonces la variable t, después de ahorita que está ya integrada, la hubiera tenido que regresar a la variable u. Pero eso se torna un poco complicado. Entonces, como les decía, la integración en t generó lo que estoy marcando en rojo. Pero los límites de integración están en variable u, entonces tengo dos opciones. O cambio los límites de integración en variable u a variable t, o regreso la variable t a la variable u. Voy a hacer lo primero, voy a cambiar los límites de integración en variable u a su correspondiente valor en t. Entonces, cuando u tiene 0, tengo como valor t 1. Ese va a ser mi primer límite, va a ser mi límite inferior de integración con respecto a t. Cuando u vale 1, tengo que t vale 2. Eso viene de lo que estoy encerrando en rojo, ¿ah? Bueno, y entonces, evaluando 2/3 de t a la 3 medios en los valores 1 y 2, pues llego a esto, a lo que estoy subrayando ahorita en verde. Entonces tengo 1/2 integración de 0 a pi, 2/3, 2 raíz de 2 menos 1, seno de v de u, perdón, seno de v de v. Y entonces lo que estoy encerrando en verde puede salir del proceso de integración. Es lo que está ahorita subrayado en verde, verde rosa, ¿sí? Y la integración de seno de v de v me genera coseno de v, ¿estamos de acuerdo? Y voy a evaluar en pi y en 0. Coseno de pi es menos 1, y yo ya traía un menos del teorema fundamental. Con este menos tenemos un más,
y coseno de 0 pues es 1, ¿verdad? Entonces al final el resultado de hacer las simplificaciones adecuadas, el resultado es 2/3 que multiplica a 2 raíz de 2 menos 1. Ese es el resultado. Entonces el efecto, ¿sí? 2/3 que multiplica a 2 raíz de 2 menos 1, que era la respuesta que estábamos buscando, ¿no? 2/3, 2 raíz de 2 menos 1. Entonces el efecto de la función sobre cada tamaño de área de la cuadrícula en la que se subdividió la superficie es 2/3, 2 raíz de 2 menos 1. ¿Estamos de acuerdo? 2/3, 2 raíz de 2 menos 1. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, hasta aquí esta integración de este ejercicio de integrales de superficie. Espero que te sea de utilidad. Recuerda, las matemáticas las dominamos y las trabajamos. Hasta la próxima.